Abraham Quesada Vergara, Antofagasta, Chile, escritor y diplomático de carrera, profesor de Historia y Geografía en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, graduado en Diplomacia en la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, magíster en Relaciones Internacionales y PhD en Estudios Americanos. Docente universitario e investigador en temas de historia contemporánea de Chile, especialista en la dimensión biográfica de Pablo Neruda, con importantes artículos y libros publicados, tanto en medios nacionales como extranjeros. Muy buenos días, queridos amigos. Soy Abraham Quesada, estudioso de la vida de Pablo Neruda. Los saludo desde acá, desde el sur. Le mando un muy fraternal saludo a todos mis amigos allá en México y a la Secretaría de Cultura de Tabasco y a su directivo, y a los académicos y académicas que participan en esta magnífica Jornadas Pelicerianas 2021. He podido revisar el programa y me parece que es un esfuerzo notable por relevar la figura de Carlos Pellicer, un escritor, un hombre público, un hombre multifacético, un luchador muy valioso y un extraordinario ser humano. Al mismo tiempo, quiero enviar un fraternal saludo al embajador de Chile en México, señor Domingo Arteaga, y agradecer por haber propuesto mi nombre para estar presente entre ustedes en esta jornada. Hago extensivo también mis saludos cariñosos a mis colegas y amigos de la representación chilena allá en el Distrito Federal. Mi presentación será breve, por razones de tiempo fundamentalmente, en la cual pretendo tocar al menos tres aspectos. El primero, quiero realizar una breve reseña sobre los rasgos biográficos distintivos del poeta Pablo Neruda, que me parece que pueden ser relevantes para esta presentación. En segundo lugar, quiero tratar de comprender la relación de Neruda con México y su presencia en ese país. Y en tercer lugar, quiero referirme a la relación de Neruda con Carlos Pellicer, que es una relación respecto a la cual hay que seguir trabajando para conocerla en toda su dimensión y real profundidad. Voy a tratar de concluir también con una especie de evaluación acerca de la relación del poeta de Temuco con el escritor tabasqueño y específicamente con México, como una totalidad cultural para el poeta chileno que, en palabras de García Márquez, ha sido el más importante del siglo XX en cualquier idioma. Veamos entonces algunos aspectos biográficos de Neruda. El chileno nació en 1904, era 10 años mayor que Octavio Paz y a poco andar dio cuenta de su prematuro interés literario. Este era un joven provinciano, nacido en Parral, luego se traslada a Temuco, que son regiones del sur chileno, distantes de la capital, distantes del centro. Pertenecía a una especie de clase media provinciana más bien baja. Su padre era obrero ferroviario, su madre era dueña de casa. Él en marzo del 21 viaja a Santiago a la universidad a matricularse en la carrera de pedagogía en francés. Toma esta decisión. Primero, era una cosa muy relevante que para un estudiante provinciano del Chile rural de entonces, no solamente de pensar estudiar en Santiago, sino que pensar estudiar y viajar y matricularse en la universidad. Bueno, y decide estudiar pedagogía en francés no por un interés docente o por participar en alguna cruzada al estilo de Vasconcelos, aquellas cruzadas que promovía en su país, sino simplemente porque un poeta debía saber francés, debía conocer el idioma para poder leer a los poetas malditos, a Rimbaud, a Baudelaire, a Verlaine, vivir en París además, y disfrutar y conocer la experiencia cultural francesa en su totalidad. Este era un deseo y una aspiración de todos los escritores latinoamericanos. El mismo Rafael Alberti decía que todos los poetas de entonces tenían atornillados los ojos en París y todos procuraban viajar. Entonces, el Neruda que llega a Santiago a matricularse a la universidad prontamente da cuenta de su precocidad literaria y en 1923 publicará su primer libro, que es Crepusculario. Ese libro contiene toda la poesía de juventud
del promisorio poeta, y contiene un poema particularmente relevante que es el poema titulado Farewell, que en español viene a significar algo así como despedida, que es la relación entre un hombre y una mujer, una relación amorosa, respecto a la cual el hombre no quiere asumir el resultado o el fruto de ese amor. Y debe ser el poema tal vez más declamado en la poesía de habla hispana del último siglo. Ese poema dice: desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo nos mira, por esa vida que arderá en tus venas, tendrían que amarrarse nuestras vidas, por esas manos, hijas de tus manos, tendrían que matar las manos mías, por sus ojos abiertos en la tierra, lágrimas veré yo en los tuyos un día. Este poema tan sencillo, que es mucho más largo, tiene mucho más párrafos, es un poema que está incorporado en las grandes antologías del amor en español, y en otro idioma también he tenido la suerte de verlo, pero es uno de los poemas, insisto, más declamados y mayormente asumido por los jóvenes que tienen a bien enamorarse. Bueno, en el año 23 escribe su primer libro crepusculero, y al año siguiente escribe, en junio del año 24, escribe y publica lo que va a ser el mayor bestseller de su producción literaria, el bestseller por antonomasia durante las 7 décadas de residencia en la tierra que el poeta esté en este mundo. Va a ser el libro más famoso. Los poemas que allí incorpora son los que toda la gente le va a solicitar cuando concurra a algún recital poético. Son los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este libro poético, valga la redundancia, al Bate le sirvió para bien y para mal. Para bien porque lo instaló de inmediato en el Olimpo poético de los jóvenes promesas literarias, y más tarde ratificó su valía poética, pero al mismo tiempo fue un libro escrito tal vez con un tono modernista, respecto al cual el poeta quería desembarazarse rápidamente. Él quería encontrar, como es propio de la vanguardia a la cual él estaba ya inmerso, encontrar su propio lenguaje poético, un lenguaje poético que estuviera acorde con los nuevos tiempos, que lo va a encontrar en el libro siguiente. Bueno, en esa búsqueda entonces, por querer viajar a París, el poeta se hace cónsul de Chile, y es nombrado en el extranjero con un puesto consular, pero no donde él quería, lo mandan al sur de Asia. Entonces un lugar muy remoto para cualquier latinoamericano, y este poeta está 5 años afuera en ese destino, está en Birmania, está en Ceilán, y para terminar en Indonesia. Bueno, en ese periodo que él llama una temporada en el infierno, este poeta va a producir tal vez el libro más renovador de la poesía del siglo XX, ya que es Residencia en la Tierra, el cual va a ser publicado en Santiago en 1933. Bueno, en el Asia también se contrae matrimonio, y ya regresa a Chile y sigue participando sucesivamente en otros consulados. Se va a Argentina, se va a España, para concluir en México entre 1940 y 1943. Son años en que se empieza a transformar en un escritor comprometido, desde un luchador antifascista al comienzo, ¿ya?, para posteriormente derivar en un luchador antiimperialista. En 1945 este poeta es elegido como senador de la República, y ese mismo año se incorpora al Partido Comunista y gana el Premio Nacional de Literatura. Es un elemento muy importante la vida de Neruda, porque la dimensión cívica sigue caminando con la dimensión literaria o poética, es decir, son dos cuerdas paralelas que se van autonutriendo y que nunca van a abandonar al poeta. De ahí en adelante el poeta empieza a transformarse en una verdadera máquina literaria. En 1950 publica Canto General, que se edita precisamente en México, y ya empieza a evolucionar su poesía, empieza a escribir libros tan relevantes como los libros de las Odas Elementales, Extravagario, Memorial de Isla Negra, hasta los poemas finales, los libros poéticos finales. Al final el poeta va a terminar con una cuarentena de libros publicados y con más de 100.000 hojas de poemas. Cuando hablo de la cuarentena de libros publicados me refiero a libros poéticos, porque hay otros libros que el poeta también participa o escribe, pero que no son poéticos, son, por ejemplo, Confieso que he vivido, que es su libro de memorias. Entonces es un poeta de alta jerarquía y producción literaria. Piensen ustedes que cuando Gabriela Mistral ganó el premio Nobel había escrito 3 libros: Tala, Lagar y Desolación. Neruda, cuando gana el premio Nobel, había escrito
casi 40 libros. Sé bien que la cantidad no significa calidad. Bien, vamos ahora a la relación del poeta con México. Les debo decir primero que el poeta arriba a México en agosto del 40. Esto en la lógica de varios investigadores como que estamos analizando estas cosas, habría sido producto de un premio que a Neruda se le pretendió dar, porque Neruda había participado en los meses inmediatamente anteriores al nombramiento en la gestión del Winnipeg, este barco que trajo refugiados españoles a Chile, 2300 más o menos, y que en opinión de Neruda habría ser el poema más importante que él habría escrito en toda su carrera literaria. En alguna parte dice, si la crítica acaso quiere, borre toda mi poesía, pero el poema que hoy escribo, es decir, la traída del Winnipeg a Chile, no lo podrá borrar nadie. Y eso era consistente con la gestión y labores que están realizando otros países. El mismo México, por ejemplo, entre el año 1939 y 1942, en la época del presidente Lázaro Cárdenas, va a traer a México no un Winnipeg, sino 6 Winnipeg, 6 buques con refugiados. Van a ser alrededor entre 20 y 25 mil refugiados españoles que van a llegar a México realizando un aporte, yo diría, muy importante. Bueno, eso está en la capital mexicana, se reencuentra con amigos que había tenido Neruda en etapas anteriores, en la etapa madrileña y en la etapa fundamentalmente parisina. Allí había conocido a Octavio Paz, a Siqueiros, al mismo Carlos Pellicer. ¿Ya? Y en el capítulo séptimo de sus memorias, Neruda lo titula México florido y espinudo, dedicado exclusivamente, naturalmente, a México, y tal vez es uno de los capítulos de todas sus memorias, el más alegre, el más entrañable, tal vez diría el más importante, uno de los más importantes de todos sus importantes capítulos de su vida poética. Allí recordará que México se le presentó con su nopal y su serpiente, seco y huracanado, violento de dibujo y de color, violento de erupción y creación. Y subrayando al final que todo eso lo cubrió con su sortilegio y su luz sorpresiva. Para él México fundamentalmente encontró a México en los mercados, porque México está en los mercados, reafirma sus memorias. México es una tierra de vasijas y cántaros y de frutas partidas bajo un enjambre de insectos. México es un campo infinito de magüeyes de tinte azul, acero y corona de espinas amarillas. Todo esto lo dan los mercados más hermosos del mundo. En definitiva, Neruda sostiene en su memoria que para él su experiencia mexicana pudo advertir y encontrar lo que él llama uno de los últimos países mágicos de la Tierra. ¿Ya? Y dice que México es mágico en la antigüedad y mágico de historia, mágico de música y mágico de geografía. En México, naturalmente, así como el poeta derramaba sus versos, también derramó su amistad. Allí trabó amistad entrañable, muy entrañable, con los muralistas mexicanos como Orozco, como Rivera. Recién hablábamos de Siqueiros. A Siqueiros, por ejemplo, tuvo la oportunidad, y por eso sufrió una sanción ministerial Neruda, tuvo la posibilidad de mandarlo a Chile a pintar un mural. Ese mural lo pintó el muralista Siqueiros en la Escuela México de Chillán en 1940. Es un mural muy bonito, muy hermoso, porque había ocurrido el terremoto de Chillán el 24 de enero del año 39, un terremoto pavoroso, tal vez el terremoto de más alta graduación registrado en los tiempos modernos en todo el mundo. Con muerte, con desolación, con destrucción. Entonces la reconstrucción, para reconstruir las ciudades del sur, uno de esos aportes solidarios que Neruda previó y que podía contribuir desde México, fue el envío de este muralista para pintar ese mural importante, ese mural combativo también. El mural se titula Muerte al invasor. Bueno, además trabó amistad en México, amistad que de algún modo mantenía de antes, por ejemplo con Alfonso Reyes, este notabilísimo escritor mexicano y diplomático. También se hizo amigo de Lázaro Cárdenas. Él recuerda en sus memorias lo muy grato que para él significó vivir, por ejemplo, en su casa, en la vieja quinta del barrio de San Ángel. Dice que allí la cosa, dice la tía, como si estuviera uno en medio del corazón del mundo.
Y hay un detalle por el cual que es importante destacarlo, y perdonen que me extienda en esto, es que Neruda ya de fines de los 30 y comienzos de los 40 se empieza a transformar, empieza a crear una colección de caracolas. Neruda rápidamente devino en un gran malacólogo. Al momento de donar su colección, en el año 54 tenía más de 6.000 ítems, caracolas hermosísimas recogidas por los mares y las costas del mundo, como él dice. Bueno, en México se surtió y estuvo a sus anchas para conseguir especies únicas. Y él poetizó varias de ellas y se sintió pero muy, muy contento de ese experimento. Y por eso visitó muchas playas, por eso se contactó con mucha gente, por eso se hizo amigo de los ingenieros agrónomos, con quien, sobre todo en el sector cercano a la costa, que les preguntaba, indagaba tremendamente acerca de esta realidad magnífica para él y también para su poesía. Bueno, en sus memorias el poeta termina el capítulo mexicano destacando que cuando le correspondió venirse, cuando le correspondió dejar México en agosto del 40, se le hizo una recepción multitudinaria en el Frontón México, ahí en el DF, que lo he visitado también. Asistieron más de 3.000 personas y varios cientos de los invitados quedaron afuera sin espacio para poder sentarse. Se recibió la adhesión de numerosos presidentes y expresidentes de México y de otras partes. Fue una despedida, pero sin duda, una de las más importantes, las más entrañables y tal vez la más grande que Neruda tuvo en su vida. Paralelamente en México, la Universidad San Nicolás de Hidalgo de Morelia le otorgó un doctorado honoris causa. Y en esa ocasión Neruda pronunció un discurso magnífico que se llama el discurso de Michoacán, en cuya parte final dice: cuando vosotros, nobles amigos, os habéis acordado de valorizar con vuestra dignidad mi poesía y mis combates, no tengo la impresión de recibir una falsa corona, sino una espada para seguir defendiendo el corazón de América. Es decir, su dimensión de luchador político-social, Neruda en México, no hace sino fortalecerla. Ahora, su permanencia en México también, aparte de todo lo dulce que fue, también hubo algunos momentos menos dulces. En diciembre del 41, por ejemplo, sufrió un ataque, encontrado en Cuernavaca, en un restaurante, en el Parque Amatlán, un ataque de simpatizantes nazis. Neruda está haciendo unos brindis por el presidente Ávila Camacho, por Churchill, por Roosevelt y por Stalin, y escucharon unos simpatizantes nazis que estaban en una mesa cercana, y de repente los silletazos y los lacazos. Neruda recibió un lacazo que le partió la cabeza, estuvo bien afectado y recibió la solidaridad internacional por eso, pero el ataque no fue menor. Uno de los presentes, un testigo que era un niño en esa época, el escritor Poli Delano, ya fallecido ya, era hijo de Luis Enrique Delano, asistente de Neruda en el consulado, estaban juntos con la mamá de Poli, doña Lola Falcón. Cuenta este testigo: vi a mi madre reventar en la cabeza de uno de ellos, de unos atacantes nazis, una gran caja de fósforos de chimeneas gigantes, y a mi padre defendiéndose, y a Neruda con la cabeza partida, y la sangre corriéndole a raudales. En 1942, es decir, un año después de esta circunstancia, Neruda también va a sufrir una sanción por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por haberle otorgado visa al escritor mexicano sin consulta previa a Santiago. Lo suspendieron un mes sin goce de sueldo. También en México Neruda va a disolver su matrimonio con la holandesa con quien se había casado ya en el Asia, con María Antonia Hagener Vogelhans, y se va a casar para contraer matrimonio con Delia del Carril, ya su segunda esposa de nacionalidad argentina. En marzo del 43 también el poeta sufrió una noticia triste, porque recibió la noticia, estando en el consulado, de que había fallecido su hija en Holanda. Su hija de 8 años que había nacido con un mal cerebral bastante importante. También en México sufrió algunas circunstancias producto de su participación en el debate estético-literario. Se enemistó con el mismo Octavio Paz y con el grupo que formaba, con otros escritores. Con él se va a enojar, y fue a hacer un enojo de esos enojos largos, pero hacia fines de los años 60 se van a reconciliar allá en un hotel, se van a encontrar en un hotel en Londres, gestión en la cual va a participar activamente
la Matilde Urrutia, la esposa de Neruda. Bueno, ahora, la salida apoteósica de Neruda de México no significó romper el vínculo con el país, con este país norteamericano, sino por el contrario, significó mantenerlo y profundizarlo. En enero del 46, por ejemplo, Santiago es condecorado por el gobierno de México con la Orden del Águila Azteca, y en agosto del 49 regresa por una temporada a la capital mexicana. En enero del 50, en México se publica el Canto General, en 2 ediciones, una a cargo del Comité Auspiciador y la otra en ediciones Océano, ambas con ilustraciones y guardas, como ustedes saben, de Siqueiros y Diego Rivera, y un grupo de esos libros firmados. Un libro de eso hoy en día puede costar unos $10.000 de aquella edición Príncipe. Bueno, es la hora, para finalizar esta parte, es la hora triste que vivió Chile a contar de septiembre de 1973, cuando Neruda estaba bastante enfermo, bastante deprimido por el golpe de Estado y por la muerte del presidente Allende, Víctor Jara, y la caída del gobierno de la Unidad Popular. El presidente mexicano de entonces le ofreció inmediatamente acogerlo como huésped y puso a su disposición lo que fuera necesario para traerlo a México. Para ese efecto, el gobierno mexicano envió un avión, el cual espera la decisión de Neruda en el aeropuerto Jorge Chávez, en Lima. Y va el día sábado 22 de septiembre el embajador mexicano en Santiago, el embajador el ingeniero Martínez Corbalá, y le dice: poeta, está listo el avión, para cuando usted diga, lo vine a recoger. Y Neruda, con una tristeza en el alma y presintiendo tal vez algunas cosas, le dice: estimado embajador, le agradezco mucho, dígale a su gobierno que estoy muy emocionado con el ofrecimiento, pero no me quiero ir de Chile sino hasta el lunes. Y el poeta falleció el día domingo, el día siguiente, a las 10 de la noche en una clínica de Santiago. Bueno, algunos elementos, algunos rasgos de la amistad de Pablo Neruda con Carlos Pellicer. Lo primero que debo decir es que les tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que la relación entre Pellicer y Neruda es un estudio aún pendiente. Ya sé positivamente que existen algunos artículos que los vinculan. Hay uno que se llama Pellicer y Neruda, sus encuentros, su poesía, de uno de los profesores que está participando en este encuentro, que es don Alberto Enríquez Perea. Y hay otro también que es de don Jaime Concha, el chileno que vive allá en California, que se llama Pellicer, Neruda, del pueblo iberoamericano al canto general, que es una aproximación más bien poética, más que biográfica. Ambos son estudios importantes, ciertamente, pero son estudios breves, son estudios exploratorios, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, y con humildad lo digo, faltan estudios de una mayor ambición, estudios de un mayor rigor y más sistemáticos para conocer en profundidad la relación mantenida entre estos dos actores literarios importantes, y no solamente literarios, actores políticos también, y los contextos históricos y las influencias habidas entre ellos y sus respectivos entornos. Hay circunstancias y aconteceres muy significativos de conocer y sin duda de historiar. Es un capítulo importante, sin duda, en la historia literaria chileno-mexicana. Ahora, lo que sabemos que Neruda era 7 años menor que Carlos Pellicer, quien había nacido en enero del año 1897. El chileno va a nacer en julio del año 4. En su vida van a coincidir en algunos aspectos, ciertamente en lo literario y en lo político, así como en haber compartido amistad en países como España, como Francia, como México y otras partes. Ambos son provincianos en sus propios países. Fueron al mismo tiempo incesantes y empedernidos viajeros. Ambos son poetas y son políticos. Ya son luchadores por los derechos de las personas y en sus respectivas obras literarias cubren una amplitud temática que es muy variada, pero que es coincidente. En ambas obras se aprecia la promoción de la justicia, la lucha por los derechos del campesino, el mundo prehispánico, el hombre, el mar, la selva, la música. Ya, lo sensual, por decirlo de algún modo, son temas, todo esto en su conjunto, que inundan las respectivas obras literarias de estos escritores. Ambos recibieron el Premio Nacional de Literatura, el chileno en el año 45 y Pellicer lo recibe en el año 1954. Ambos compartieron amistades, ciertamente, amistades mexicanas, solo por nombrar algunos. Vicente Lombardo Toledano, por ejemplo, Rivera, Orozco,
Javier Guerrero, el pintor muralista también mexicano, que habría de viajar con Siqueiro a Chile a pintar el mural, que recién les he comentado. También es amigo de Juan Rulfo, de José Revueltas, de Alfonso Reyes, de Carlos Fuentes, Fraín Huerta, Juan de la Cabada, César Martino, Enrique Díaz Canedo, entre otros escritores y artistas. Con muchos de ellos, Neruda y Carlos Pellicer mantuvieron una intensa relación de solidaridad y compromiso en momentos difíciles de la Guerra Civil Española, por ejemplo, y en muchos otros momentos. Ahora, la dimensión política en ambos casos también fue expresión de su convencimiento político. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy diciendo que su literatura es expresión también de su convencimiento político. En el caso de Neruda, fue militante comunista, fue senador por el partido, luego fue integrante de su comité central y candidato presidencial en 1969, que participó entusiastamente en las diversas campañas de Salvador Allende, por ejemplo, para llegar al poder, al menos en 4 ocasiones. Al mismo tiempo, Pellicer participó entusiastamente en las campañas alfabetizadoras del Gran Vasconcelos. También estuvo en el exilio como Neruda, ¿ya? Y más tarde también habría de ser senador por Tabasco a mediados de los años 60. Yo distingo 4 momentos de aproximación entre estos dos personajes. Primero, es una aproximación que yo la llamo probable, porque no es seguro que haya ocurrido. Solamente hay algunos comentarios y algunas aseveraciones que esto puede haber ocurrido. Y efectivamente esto se puede haber concretado en julio del año 22, cuando Pellicer viaja al cono suramericano, visita Brasil, visita Uruguay, Argentina y Chile. Y en Santiago se reúne con los jóvenes estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, a la cual Neruda pertenecía, era integrante. Neruda era uno de los redactores de la revista Claridad, que era el órgano oficial de difusión de esta organización estudiantil. El investigador Alberto Enríquez Perea comenta lo siguiente, dice: Neruda entonces tenía 18 años, era un joven delgado, casi intratable, con su pelo hasta las orejas. Ustedes saben que Neruda después va a padecer de una alopecia crónica. Era muy silencioso. Más de una hora Pellicer charló con Pablo, y en esa hora que estuvo con él, en una esquina de Santiago, Neruda casi no habló. Carlos le platicó de México y de lo que conocía de la literatura chilena. Neruda solo contestaba con monosílabos. Así ocurrió este primer encuentro con este joven, que con el correr de los años se transformaría en un gran conversador. Es probable que efectivamente haya ocurrido, como recién dije. Hay más de alguna entrevista en la que el mismo Pellicer se refiere a ello. Ahora, ciertamente había un elemento vinculante en toda esta juventud de la época, que partía con los sucesos universitarios ya en Córdoba del año 18. ¿Ya? Había una verdadera efervescencia y ánimo de integración estudiantil en el marco regional. Eran años en que se vivía un verdadero internacionalismo universitario. En el caso de Chile con Perú, en la juventud de esa época, es pero absolutamente evidente lo que estoy afirmando. Un ejemplo de esta efervescencia y esta unificación estudiantil continental es, que tenía una profunda raíz anarquista, es la presencia en Chile, un par de meses antes que llegara Pellicer, del líder aprista peruano nacido en Trujillo, don Víctor Raúl Haya de la Torre, quien también visita Chile y también se reúne con los estudiantes, realiza una serie de actividades con ellos y inaugura un lazo que se va a mantener en el tiempo. Ahora, una segunda conexión de Neruda con Pellicer, que es una conexión, yo diría, más concreta, ocurre en 1937, cuando se celebra el segundo Congreso de Escritores en solidaridad con la República, allá en Valencia. Neruda, que había vivido en Madrid y que se había trasladado a París en este momento, se reúne con varios escritores de diversas partes del mundo y también con los escritores mexicanos. México había mandado una delegación que formaba parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, LEAR, y ahí iba Carlos Pellicer. Es en París entonces en donde estos dos poetas pudieron convivir. En una entrevista realizada años después a Carlos Pellicer, una semana posterior a la muerte de Neruda en Chile, en Santiago,
comenta que en París, junto con Neruda, habían pronunciado una serie de discursos en favor de la causa republicana y no dejaron de mantener esa solidaridad con el pueblo español, incluso más adelante. Neruda se habría de quedar en Francia y Pellicer había de regresar a Santiago. Perdón, había de regresar a México. Y en México va a recoger el testimonio de esa importante actividad realizada en España, la va a recoger el guatemalteco Luis Cardosa y Aragón, y va a escuchar el testimonio vivo tanto de Octavio Paz como de Carlos Pellicer. Y en esa conversación Pellicer le va a hacer algunas confesiones, le va a decir que el Congreso para él había definido su fervor por la democracia. Además, él había podido advertir en esas reuniones la presencia notable del poeta Miguel Hernández, que habría de morir en el 42. ¿Ya? Dice que era uno de los nuevos hombres de la poesía, que nacieron en la guerra que estaba ocurriendo en ese momento. Además vio esta guerra como una gran oportunidad, como un gran acontecimiento para que los verdaderos cristianos pudieran convivir con los partidos de izquierda o con los izquierdistas. ¿Ya? Y respecto a Neruda, Pellicer dice, pudo advertirlo en ese momento, que era el más grande poeta joven de América. Un cumplido muy importante. La tercera conexión entre Neruda y Pellicer ocurre ciertamente cuando Neruda arriba a México en agosto de 1940, en calidad de cónsul general. Aquí restablecieron el contacto mantenido. Pellicer se desempeñaba como director del Departamento de Literatura y también como titular de la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética de la Secretaría de Educación Pública mexicana. Era un contacto para un cónsul muy relevante en la capital mexicana, pero al mismo tiempo eran amigos. Cabe agregar que está documentado que en este momento ellos se reunieron. Por ejemplo, Pellicer está presente el 17 de septiembre del 40, cuando Neruda inaugura en el consulado chileno la biblioteca de autores chilenos, ya que este cónsul había querido crear para satisfacer las necesidades de la comunidad chilena y también para difundir los valores literarios nacionales en el espacio mexicano. Ahora, ese fue el primer momento. El segundo momento, les contaba recién que Neruda había sido agredido en diciembre del 41 por simpatizantes nazis. A la semana de haber ocurrido este triste episodio, se publica una carta solidaria en el Diario Nacional, ¿ya? La cual se publica, era un memorándum que se había dirigido al Congreso de la Unión, en el cual se hacía un enérgico llamado para castigar a estos alemanes que atentaron contra el cónsul y sus amigos. Y entre los firmantes se hallaban hombres ilustres o conocidos como Enrique González Martínez, el mismo Alfonso Reyes, Carlos Bracho, María Izquierdo, José Revueltas, Orozco, José Mancisidor, y ciertamente firmaba la carta también nuestro querido Carlos Pellicer. Un tercer encuentro documentado también ocurre en 1942, cuando en una cena de honor de Neruda, a la que adhiere una serie de intelectuales y escritores mexicanos, también está presente, entre otros, Vasconcelos, Alfonso Reyes y Carlos Pellicer, ciertamente. Ahora, dando cuenta de esta relación, en ese momento, Carlos Pellicer guardó de la estancia del poeta algunos recuerdos. Ya se sabe, en el archivo de Pellicer en la Biblioteca Nacional Mexicana, hay algunos documentos que dan cuenta de esto, que atestiguan lo que estoy señalando. Hay un poema mecanografía en 2 páginas, del cual se conserva solamente la segunda página. Pellicer habría escrito el siguiente verso: tu hermano y tus amigos me han pedido que repita tu nombre en el aire de América, que lo conozca el toro de la pampa y la nieve, que lo arrebate el mar, que lo discuta el viento. Así, con las estrellas de América, tu patria, y desde hoy tu casa, sin puertas, es la tierra. Está fechado en México en 1940. También hay una tarjeta postal que se le envió Neruda con su señora Adela del Carril. Se la enviaron desde alguna playa buscando estas caracolas de mar que Neruda tanto ansiaba. Allí le dicen, tal vez aludiendo al poema publicado en 1924 por Carlos Pellicer, poema 6-7. ¿Ya? Le dice: querido Carlos, nota ese número 8 apasionado entre las rocas y el mar. Te lo dedico. Es un islote terrible.
y cuando descanse, al fin de explorar tu país cactáceo, escribiré para ti una monografía. Con ese 8, te abrazamos 8 veces. Esa cercanía entre el Neruda y Pellicer se va a ver graficada en un libro que se publica en Albuquerque, en Estados Unidos, en 1942, en donde se reúnen a 3 poetas hispanos. Allí se incorpora a Pellicer, a Neruda y a Jorge Carrera Andrade, el escritor ecuatoriano, también amigo de Neruda y también proveedor de caracolas de mar. Por último, una cuarta conexión, que es una conexión más bien de orden general. Esta conexión se basó en la poesía, en los esporádicos encuentros y en los contactos mantenidos en los sucesivos regresos de Neruda a México y los encuentros sostenidos en otras partes. Pues Pellicer se mantuvo siempre atento a la producción nerudiana y siempre vinculado a las letras. Ya fue miembro, por ejemplo, de la Academia Mexicana de la Lengua el 53, ganó el Premio Nacional, como les dije, en 1954. Fue presidente de la Asociación de Escritores en los años 60, presidente de la Comunidad Latinoamericana de Escritura en el año 67 y presidente también de la Sociedad Bolivariana de México en el año 68. Ahora, algunos puntos de encuentro entre los dos. Ambos, por ejemplo, escriben poemas significativos a Bolívar, al Libertador de América. En 1924 es relevante tanto para Pellicer como para Neruda. Neruda publica los 20 poemas de amor, como les he dicho. ¿Ya? Pero Pellicer publica 3 poemarios. Piedra de Sacrificio, 7 poemas y Yoda de Junio. ¿Ya? Son Neruda, y el año anterior Neruda había escrito Crepusculario. Para algunos estudiosos como Jaime Concha, existiría una estrecha e insospechada conexión de aspectos, elementos, procedimientos, incluso de detalles, entre el poema que Pellicer titula uno de sus poemas Piedra de Sacrificio del año 24 con el canto general. Es el mayor intento y el más cercano a ese libro medular de Neruda, es el intento latinoamericano más cercano al esfuerzo del canto general, el libro de Pellicer. ¿Ya? Y lo precede, es más de una década. Eso es lo interesante. Ahora, esa cercanía que estoy comentando se reflejará posteriormente en algunos documentos privados. Por ejemplo, hay una carta de Daniel Carril a Gabriela Mistral, a la premio Nobel nuestra, en donde, pelando entre comillas a Pellicer, en enero del 50 le dice: lo que pasa, Gabriela, es que Carlitos Pellicer tiene una tendencia a la exageración y te ha informado mal, le dice. La salud de Pablo es buena en su estado general, pero sus piernas siguen muy hinchadas y es bastante penoso verlo caminar. Parece que esta es una historia de desarrollo muy largo, le termina señalando. Lo que pasaba es que Neruda está enfermo de tromboflebitis, ¿ya? Y sufre una crisis en el año 49 y está en México y ahí es atendido y curado de este padecimiento. Y sin duda Pellicer lo visitó y le transmitió a Gabriela Mistral lo que había visto y observado. Ahora, también se sabe que posteriormente hubo un intercambio de correspondencias, de cartas entre ellos. En noviembre del 66 hay una y en marzo del 67 hay otra, que son cartas tal vez menos afectivas, son cartas más bien que tienen que ver con la solidaridad del momento respecto de pueblos que buscaban su libertad para vivir en democracia o respecto de acontecimientos internacionales como la guerra de Vietnam. Lo relevante en este punto es que la relación se mantuvo desde fines de los 30 y hasta que el poeta muere. El poeta chileno muere. Ahora, la evaluación de la amistad entre ellos. Le podría decir algunas cosas. Neruda con Pellicer se unen en la poesía, ciertamente. En la amistad y también en la dimensión cívica que ambos practicaron. Pellicer probablemente, como recién lo dije, es el poeta latinoamericano que más cerca estuvo de concebir un proyecto similar al de Neruda en lo literario. Un aspecto relevante de ellos dos es que ellos se conocen en un momento clave para la literatura, ¿ya? En un momento que está ocurriendo un cruce significativo, en donde se dan los últimos ecos de las vanguardias del modernismo o del posmodernismo, en su sentido hispanoamericano, ¿ya? Y cuando esto tiende a desvanecerse y cuando comienzan a aparecer, cuando ocurre el momento auroral de las vanguardias. Al mismo tiempo también se conocen o por lo menos se reencuentran en un momento central para la dimensión cívica del quehacer de estos intelectuales, cuando Neruda, por ejemplo, se está transformando en un intelectual comprometido.
Ambos también compartieron la experiencia estudiantil, como recién dije, los viajes por el continente. Compartieron también la fe bolivariana, y por qué no decirlo el creo vasconcelista, y también el optimismo respecto del futuro que le aguardaba si acaso profundizábamos y manteníamos la lucha política, es decir, de alcanzar cierta estructura o ciertas formas de gobierno. Neruda a finales de los años 30 va a ser un profundo partidario de la política de los frentes populares, es decir, la posibilidad de unificar a toda la oposición de izquierda, incluidos los comunistas, ya con partidos centristas como en Chile, como el Partido Radical, en un solo bloque para poder acceder al poder y realizar los cambios necesarios. Ambos ciertamente también fueron partes, junto a muchos otros escritores, de la llamada movilización de la inteligencia contra el totalitarismo. Ambos tuvieron una alta conciencia de ciudadanos del mundo, cumpliendo sus deberes día a día, momento a momento, y en este afán escriben cartas públicas y cartas privadas en favor de detenidos o para solidarizar con determinados países o grupos políticos. Ambos comparten una perspectiva poética del continente. La elevación del tabasqueño se complementa perfectamente con la profundidad del sureño, de Neruda. ¿Ya? El vuelo en el mexicano se complementa perfectamente con la densa entrada geológica y el ojo subterráneo de Neruda. Ya son poetas sin duda complementarios, que fraternalmente abrazan la tierra, que comparten, pues los une un mismo, como lo dice Neruda en el título de uno de sus poemas, un mismo amor americano. Ahora, hay algunos testimonios que informan que Pellicer conoció y disfrutó de la obra nerudiana, ¿ya? Y que no solo fue uno de los flamantes suscriptores de los que compraron la edición Príncipe del Canto General en México en el año 50, sino que además era uno de aquellos que gustaba declamar con esa voz fuerte, portentosa, declamar algunas partes de alturas de Machu Picchu. Del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo. Por la dificultad que les planteé al comienzo, en el sentido de que aún no existen estudios sistemáticos y definitivos sobre la relación entre estos dos escritores, no sabemos cuánto y en qué grado Neruda, por ejemplo, conoció la obra de Pellicer. En el inventario de su primera y portentosa biblioteca, el chileno no tiene algunos libros fundamentales del mexicano, pero el hecho de que no estén en la biblioteca no significa que no haya conocido su obra. Los libros pueden haber desaparecido por alguna razón misteriosa. ¿Ya? Y también algunos han insinuado el poco nerudismo poético que Pellicer pudo haber exhibido en los años 50. Pero insisto y subrayo, es una tarea que está por hacerse. Ahora, respecto a la producción literaria de ambos, Pellicer publicó 25 libros y 4 obras póstumas. ¿Ya? En cambio, el chileno publicó cerca de 49 libros, más toda su otra, lo que se llama la obra dispersa, donde están sus discursos, sus cartas, sus entrevistas. Sabemos que al dimensionar su muerte y el legado en los días trágicos de septiembre del 73, Pellicer señaló, con la ida de Neruda, dijo, se fue el más tremendo poeta de habla hispana. Neruda es un poeta a escala universal, con su frondosidad y con su torrente. Queda vacante el sitio que él ocupó como poeta sin par de nuestro tiempo. Para concluir entonces, decirle finalmente que en consecuencia se trata de dos figuras centrales en la literatura latinoamericana que compartieron una misma pasión americana y que constituyen de hecho dos vías paralelas entre las vías de los poetas del continente. Ambos convergen en el infinito, más allá del mar uno y más allá de la lluvia el otro. Está más allá entre nosotros, dice Pellicer respecto a Neruda. Es un poeta que tiene una dimensión global y regional muy relevante, agrega. Queridos amigos, llego al final de mi presentación solamente agradeciendo y reiterando mi profundo agradecimiento por haber podido exponer estos rasgos de la biografía de estos dos escritores centrales en la literatura latinoamericana, y agradecer fundamentalmente y mandarle un cariñoso saludo a mis amigos allá en Tabasco y a los amigos allá en el Distrito Federal. Muchas gracias y a su disposición para
para lo que pueda ser necesario en el futuro. Un abrazo a todos ustedes.